Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, gracias por compartir este espacio con nosotros. Eh, Mi nombre es Mariano Portillo, soy el coordinador del Comité de Educación Continua de la Asociación Latinoamericana. Y en este mes de marzo iniciamos las actividades que tienen que ver con el año 2022. En este sentido, el Comité de Educación Continua trabaja en conjunto con los otros comités asesores, el Comité de Tecnólogos, el de Física e Ingeniería, el de Farmacia, el de Publicaciones, Terapia y demás, en pos de difundir la medicina nuclear latinoamericana. En ese sentido, iniciamos el año pasado una serie de webinars que pretendemos continuar durante todo este año a través de este espacio que será aproximadamente 1 hora por mes. Siempre va a ser difundido, así que ténganlo en cuenta. Esta es la página que están viendo, que nos está mostrando Ismael, que es parte del Comité de Educación Continua por Uruguay. Está mostrándonos la página de las BIM, que es alasbim.net, así que pueden ingresar ahí, van a ir viendo las novedades. Nosotros siempre ingresamos los webinars ahí, sino también otras actividades, sí, otros eventos que van a ir encontrando que la gente de las BIM publica. También todos los integrantes de los comités, eso se está actualizando, pero están ahí en la parte de comités para que puedan saber con quién contactarse por sus respectivos países o si necesitarán la información de alguien. En este sentido, estas actividades también se dan en el marco no solo del fortalecimiento de las propias actividades, en este caso del Comité de Tecnólogos, que lo tenemos al coordinador del comité, Nicolás Falero, de Uruguay. Hola, Nico. Nico está ahí presente acompañándonos, quien organizó conjunto conmigo este encuentro. Nico, ¿querías decir algo? Bueno, buenas tardes para todos. Mariano, gracias por la introducción. Gracias a todos los que están con nosotros en este momento. Sumarme a las palabras de Mariano en cuanto a la importancia y la necesidad de estas actividades de intercambio que sin lugar a dudas fortalecen a nuestra disciplina, a nuestra especialidad y que además, como bien lo decías vos, nos van proyectando poco a poco de cara a lo que va a ser el Congreso de Argentina el año que viene. Desde el Comité de Tecnólogos los saludamos, les agradecemos su presencia. Estamos muy contentos, no solo por contar con Ana en esta charla, sino además por contar con ella como nueva integrante del Comité de Tecnólogos, nombrada por la Asociación Chilena. Así que de esta manera darles la bienvenida y nuestro cálido agradecimiento a todos. Gracias, Nico. Como bien decía Nicolás, esto tiene que ver también con el fortalecimiento de las actividades en pos de mirar todos juntos con el evento en la mira, ¿no?, de lo que va a ser Buenos Aires 2023. Ahí les vamos a compartir un banner para que lo tengan presente. Este es el primer banner que tenemos, que ha salido ya fresquito. Si Dios quiere, los estaremos esperando en Buenos Aires entre el 15 y el 18 de noviembre del 2023. Así que como pasa cada 2 años en los diferentes países, como hemos estado en Perú, como hemos estado en Brasil, en Chile, en Uruguay en los últimos años, esperemos encontrarlos acá en Buenos Aires también para este evento. Y ahora, sin más vueltas, vamos a empezar con Ana. Vamos a darle la bienvenida a Ana Hurtado. Ella es de Chile. Ana, ahí vamos a ir compartiendo su CV, porque yo por supuesto que no me lo acuerdo. Entonces, como no me lo acuerdo, lo voy a leer. En este sentido, Ana es tecnólogo médico. Ella hizo una maestría, perdón, pero tengo que coger. Es egresada de la Universidad del Desarrollo en el año 2013, egresada de la maestría en física médica del Instituto Balseiro en Argentina en el año 2017. Se desempeña como oficial de protección radiológica y subgerente técnico en el Instituto Positron Med de Santiago de Chile. Que lo dice, es integrante de la Sociedad Chilena de Medicina Nuclear y ha sido directora a los periodos 2020-2021 y secretaria en el actual periodo. Dentro de las principales funciones que desempeña en su trabajo, es encargada de los equipos PET-CT y SPEC-CT, es encargada del equipo de tecnólogos médicos y coordina las actividades de investigación y desarrollo de Positron Med. Bueno, Ana, un placer enorme, bienvenida, gracias por participar de este evento junto con nosotros. Ella nos va a hablar sobre armonización cuantitativa en PET-CT, así que te dejamos al mando de este evento de hoy.
lo que nos sugirió Ana y estuvimos de acuerdo es si todos podemos apagar las cámaras para que tengamos mejor conexión, por si alguno la tiene inestable, puede ser un buen evento que hagamos esto. Nos reencontramos al final para las preguntas y te dejamos, Ana, seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y también estoy muy contenta de pertenecer al Comité de Tecnólogos y de estar esta tarde en esta presentación. Vamos a compartir la pantalla, apagar las camaritas. Entonces, como bien ya saben y escucharon, el título de esta presentación se llama Armonización Cuantitativa en PET-CT y vamos a ver en qué consiste. Me imagino que ya la han escuchado o tienen nociones del concepto. A modo introductorio, entonces, el PET es una técnica que permite cuantificar el metabolismo de la glucosa, razón por la cual hoy en día es el gold estándar para la etapificación y el control de terapia en pacientes oncológicos. Luego de la inyección de un emisor de positrones, el paciente debe reposar un periodo que es conocido como periodo de incorporación, que tiene un rango de duración desde los 45 a los 60 y a veces un poco más minutos, antes de pasar al equipo. Una vez que el paciente pasa al equipo, 2 fotones de aniquilación son detectados por un sistema de detección en coincidencia, valga la redundancia, y se produce la formación de imagen que va a otorgarnos información acerca de la concentración de actividad presente en el voxel, y esta concentración de actividad, si es que nosotros la corregimos por un factor de decaimiento y la normalizamos en este caso por el peso del paciente, vamos a tener lo que conocemos al famoso SV. Ahora, el método más común de desplegar el SV es la normalización por el peso, pero existen otros factores y esto es producto de que el peso no se comporta de manera lineal cuando el paciente es sometido a un tratamiento. Muchas veces bajan de peso u otras veces aumentan de peso. Por lo tanto, surgen otras alternativas a la normalización y una de ellas es el área de superficie corporal o la masa magra corporal. La masa magra corporal se calcula a través de la ecuación de James, que es diferente para hombres y mujeres, y el área de superficie corporal se calcula con la talla y el peso del paciente. Por otra parte, el SV puede ser reportado de diferentes formas. Tenemos el SV Max, que es el más empleado, que como su nombre lo dice, abarca la mayor intensidad en un voxel o en una región de interés, y esta va a tener ventaja y desventaja. Como principal ventaja es que es independiente, se dice que no es tan operador dependiente como el SV-Min, ya que se produce esta medición automática y tiene la ventaja de ser más reproducible que el SV-Min. La gran desventaja es que es muy susceptible a las fluctuaciones estadísticas en el entorno, en el sistema, por lo tanto es muy susceptible al ruido en la imagen. Tenemos también el SV-Min, que como su nombre lo dice, corresponde al promedio de los voxeles presentes en la región de interés o en el volumen de interés. Como ventaja es menos susceptible al ruido en la imagen, y como desventaja es que se dice que es operador dependiente porque va a depender de la región de interés que define el operador al analizar una lesión. Como respuesta a esto surge el SV-Peak, que estaría considerando las ventajas de ambos y corresponde al promedio máximo, pero esta vez es en una esfera de 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, como ventaja combina la reproducibilidad del SV-Max y es menos susceptible al ruido. La desventaja es que aún no está disponible en todos los fabricantes y en todas las plataformas. Y ahora es común escuchar como la disputa de qué SV es convenible utilizar. Yo quise poner esta imagen representativa donde tenemos a mano izquierda una lesión pulmonar, una ilustración en realidad, y la medición con SV Max a mano izquierda y a mano derecha con SV Peak.
y nosotros podemos ver que preterapia, abajo, el LSV max correspondía a unidades de 17, y post-terapia esto se reduce a un 14, lo que significa que existe una reducción porcentual de 17,6%. Tenemos al lado derecho entonces esta misma observación y evaluación con SV-PIC y aumenta la respuesta metabólica, si se podría decir de alguna forma, al utilizar esta herramienta. Ahora quise ponerle a modo de ejemplo, esto es una publicación que hace como un análisis, es un metaanálisis en realidad, y hasta el año 2009, esto sigue siendo así, el SV más utilizado es el MAX. Y acá lo podemos ver que tiene una gran ventaja por sobre las otras formas de poder reportar el SV. Ya que hablamos del SV, cómo se puede medir y la forma de reportarlo, es importante mencionar que existen múltiples factores que van a afectar el SV y que son necesarios conocerlo al momento de la interpretación y de la evaluación de las imágenes. Estos factores se dividen en 3 grandes familias y tenemos los factores técnicos, físicos y analíticos y los factores biológicos. Dentro de los factores técnicos tenemos como primer lugar la calibración cruzada, que es muy importante hacerla con la periodicidad que corresponde. Generalmente son de acuerdo al fabricante, pero es una prueba que se hace cada 3 meses y también se debe hacer cada vez que se cambie la fuente de germanio con la que se hace la normalización en el equipo. Tenemos también la actividad residual en la jeringa, que no debemos olvidar medir, a veces se olvida y esto puede ser significativo en la evaluación de lesiones también. No menor es la sincronización de relojes, y acá destaqué en negro las que tienen un mayor impacto dentro de cada familia. La sincronización de relojes con el activímetro y la consola PET es muy importante, ya que si recordamos la vía media del flúor o del galio son de unos cuantos minutos de diferencia, pero es bien baja, por lo tanto errores de 1 o 2 minutos podrían significar errores traducidos en las mediciones de un 10 o un 20%. La calidad de la inyección y extravasación también es importante para la cuantificación. Dentro de los parámetros físicos tenemos los parámetros de adquisición, que van a estar bien en relación a los parámetros de reconstrucción en la instrumentación de cada equipo, y en parámetros de reconstrucción y variabilidad interescáner están destacadas porque también impactan de gran forma dentro de esta familia y se relacionan entre sí. Recordemos que la variabilidad interescáner tiene relación a los tipos de detectores, a los cristales, al tiempo muerto, y también a los tipos, hoy en día que existe el PET resonador, por ejemplo, también los métodos de corrección de atenuación van a ser diferentes. En PET-CT tenemos la corrección de atenuación gracias a la densidad electrónica otorgada por el CT, pero en PET-resonancia vamos a tener la densidad protónica, por lo tanto los métodos de corrección de atenuación sí van a afectar con gran impacto la valoración del SV o de la unidad de concentración de actividad. Tenemos también el contraste iodado endovenoso que se aplica, que también va a afectar el SV. Y dentro de los factores analíticos tenemos la definición de ROI, que como vimos en un cuadro anterior, está relacionada al SV-min. Dentro de los factores biológicos propios del paciente tenemos el nivel de glucosa en la sangre, que como ya sabemos, tienen márgenes y tienen rangos de tolerancia. Y los movimientos respiratorios, y esto sobre todo va a impactar cuando hay lesiones cercanas a la cúpula diafragmática y va a otorgar un mayor ruido en caso de que las lesiones sean pequeñas. Tenemos también el periodo de incorporación o uptake, y este se va a ver afectado cuando se supera el periodo definido para, en este caso, la glucosa. Por ejemplo, en las lesiones calientes o en las lesiones tumorales van a tener una mayor captación del trazador a medida que pasa el tiempo, sobre todo en algunos tipos de tumores. Ahora el efecto de volumen parcial está netamente relacionado a la instrumentación y a los factores de reconstrucción, y esto es propio para todas las modalidades de imágenes, es un concepto y artefacto que hemos escuchado toda la vida desde nuestra formación, y también afecta al PET-CT.
Y afecta también en la evaluación de lesiones pequeñas. Y ahora, ¿a qué denominamos lesiones pequeñas? Van a ser las lesiones que son al menos 3 veces más pequeñas que la resolución espacial del equipo, que va a estar dada por el tamaño del cristal. Y esto va a estar dado a su vez por el ancho a mitad de media altura. Se debe principalmente a 2 fenómenos que se relacionan entre ellos, y uno es el pérdida de nitidez o spill out, y como segundo tenemos el muestreo de imágenes o tissue fraction effect, que también va a producir este fenómeno de spill out. Tenemos la imagen a mano izquierda, un ejemplo de pérdida de nitidez, y tenemos un objeto en un fondo no radioactivo que tiene un ancho de 10 milímetros, con unidades arbitrarias que en nuestro caso serían cuentas por segundo de 100. Ahora, en un fondo radioactivo va a dar la sensación de emanación de la actividad o que se desparrama, por decirlo de alguna forma, y las unidades arbitrarias van a reducirse a 85. Esto sucede también en el efecto que viene a continuación, que se llama Tissue Fraction Effect, y tenemos el voxel representado con una rejilla, y al medio, por ejemplo, tenemos esta ponderación con distintos valores que representan los distintos tejidos que pueden haber dentro de un voxel. La actividad medida o el promedio ponderado de actividad va a estar netamente afectada por los tipos de tejido que hay y también por los tejidos adyacentes. Finalmente, el resultado de la medición va a ser un promedio de los tejidos adyacentes y los tejidos involucrados en ese voxel. Esto también va a dar el efecto mencionado en el punto número 1, que se llama spill out, que da la sensación de que esta lesión o la actividad de la lesión se derrama por fuera de la apariencia real de la lesión. Ahora, existen distintos métodos de diferente sofisticación, por decirlo de alguna forma, y el más simple y empleado es la corrección del volumen parcial a través del coeficiente de recuperación de contraste. Se realiza con el Fantoma NEMA de calidad de imagen, que es una de las pruebas que se hace de aceptación con el equipo, y me imagino que algunos lo conocen. Este Fantoma simula el torso de un paciente de promedio estándar, de peso estándar de 75 kilos, y sería en esto, acá vemos como una representación de un corte axial del tórax con lesiones calientes. Entonces, ¿qué es la recuperación de contraste o el factor de recuperación de contraste? Va a ser la actividad medida en la esfera versus la actividad conocida y actividad verdadera. Esto nos va a dar un cociente, un resultado, y posteriormente este factor se puede multiplicar para corregir la actividad verdadera que tiene, en este caso la lesión, en nuestro caso la esfera del fantoma, versus la aparente, que es medida y afectada por efectos como el volumen parcial. El fantoma de calidad de imagen tiene un inserto cilíndrico en su centro que simula y aparenta la densidad pulmonar de poliestireno con aire, y la idea propiamente es ajustarse a las características morfológicas y al tejido pulmonar. Tiene distintas esferas de distintos tamaños que van desde los 37 milímetros a las más pequeñas de 10 milímetros. Por lo tanto, caen en el orden de la resolución limitada del PET, que puede ir de 4 a 3 milímetros comúnmente. Ahora, les quise poner este ejemplo, que es una publicación en la cual se corrigen 64 lesiones mediastínicas a través del factor de corrección de recuperación de contraste en 17 pacientes con carcinoma pulmonar. Vemos entonces el valor de su Vmax para cada lesión. El background, se me olvidó mencionarles y retrocedo que el background correspondería a la actividad de fondo en el mediastino. Y bueno, las esferas, como les dije, a lesiones hipermetabólicas. Entonces también se tabulan de acuerdo a su tamaño, y el factor de recuperación de contraste para
cada lesión de acuerdo a su tamaño. Y también podemos ver que en las lesiones que son de mayor tamaño, el factor de recuperación de contraste es mayor y de manera contraria menor en lesiones de menor tamaño. Vemos también cómo cambia y se modifican las mediciones obtenidas del valor de SVmax una vez aplicados los factores para cada tamaño y para cada lesión. Ahora, el año 2010, la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, a través de su comité científico, crea un manual que se llama Armonización Cuantitativa en PET-CT con el propósito de lograr la reproducibilidad de los valores de SUV y también fomentar los estudios multicéntricos. Esto tiene como objetivo lograr la reproducibilidad cuantitativa de las mediciones realizadas en diferentes marcas y modelos de equipos PET-CT. Y también facilitar la evaluación cuantitativa de los valores de SUV en estudios multicéntricos. Ahora vamos a lo que nos convoca, que es la armonización cuantitativa, y vamos a ir viendo en qué consiste y cuáles son sus etapas. Tenemos como primera etapa la calibración cruzada, que se las nombré dentro de los factores técnicos, muy importante en los factores que afectan el SUV. Entonces, antes de hacer esta prueba con el test NEMA, es necesario hacer la calibración cruzada con el activímetro. La armonización, luego, la segunda etapa es la armonización de los parámetros de reconstrucción, que vamos a ver en qué consiste, y como última etapa se determina el tiempo mínimo de adquisición una vez armonizados los parámetros de reconstrucción. Antes de comenzar, es importante que se realice la sincronización de relojes y verificar que coincida la actividad de la hora del activímetro con la de la consola PET. Esto es algo que se debe hacer todos los días, independiente que esta prueba no se realice todos los días, ya que no es necesario, pero debe hacerse de manera rutinaria. Ahora, tenemos la calibración cruzada. En grandes rasgos, lo que permite es otorgar unidades cuantitativas a través de un factor de calibración que se va a obtener, dependiendo de la marca, se va a obtener a través del resultado de la medición en un fantoma de agua con actividad conocida de FDG, y esto va a permitir la obtención del factor de calibración que va a convertir las unidades de cuentas por segundo a cuentas a unidades de cuantificación que pueden ser kilobecquerel por ml o bien unidades de SUV. Esto es una representación de lo mencionado anteriormente. Entonces, de las unidades de cuentas por segundo del escáner se permite a través de este factor de corrección de actividad y a través del factor de corrección de sensibilidad, que también lo vamos a obtener dentro de la normalización, que en algunos equipos estas pruebas van de la mano en la obtención del factor de calibración para luego obtener el factor de calibración de eficiencia o de sensibilidad, como es en los equipos General Electric. Tenemos entonces las unidades finalmente deseadas, que son las unidades de SUV. Por lo tanto, como resumen de esta prueba, la importancia es la transformación de cuentas por segundo a unidades de concentración de actividad, y va a determinar la calibración correcta entre los activímetros y el sistema PET. Les quise poner a modo de ejemplo, esto es la hoja técnica de la calibración cruzada que los equipos Vagraph de Siemens la tienen en su consola, y si no también está el Excel que uno lo puede descargar. Y como a modo resumen, se carga el fantoma de uniformidad con una actividad conocida y un volumen conocido, que en este caso corresponde a 6 litros, y a través de mediciones en distintos cortes se realizan ROI y se obtiene el valor de SUV-min, y se obtiene también la desviación estándar, obteniendo las concentraciones de actividad para cada corte. Con el resultado de la concentración de actividad para cada corte,
finalmente lo que obtenemos es el factor de calibración que va a comparar la actividad verdadera que se le puso al fantoma en el volumen conocido con las obtenidas. En este caso, el factor de calibración corresponde a 1.14. Los rangos de tolerancia de esta prueba también van a variar de acuerdo al fabricante, pero van entre 0 a 5 a 10%. Luego de la obtención del factor de calibración, lo que se hace es normalizar el equipo y obtener el factor de calibración de eficiencia, que sería corregir por este factor cada plano de la imagen, y este es el rango que tiene que ir desde 0 a 5% en el caso de Siemens. Ahora les quise poner como ejemplo también, que tuve la oportunidad en mi tesis de magíster, conocer los equipos General Electric, y el despliegue es de otra forma, y también en vez de llamarse calibración de eficiencia, se llama factor de calibración de sensibilidad, y este factor nosotros podemos ver que es menor, va entre 0 y 1.6, y se comporta de manera homogénea en cada plano, que en este caso son 47 cortes, y el factor en este caso sería 0,192. Este es el factor que se aplica para poder corregir y para poder asegurarnos que lo que estamos midiendo es lo mismo que la actividad real. Esta prueba se llama, la otra forma de llamar es wall counter. Ahora que ya vimos la primera etapa que correspondía a la calibración cruzada, tenemos el cómo se prepara el fantoma antes de obtener los parámetros de reconstrucción de imágenes. Y para esta prueba se necesitan 2 jeringas con 20 megabecquerel para el llenado de las esferas por una parte, que se va a llenar en 1 litro, atrás pueden ver el matraz calibrado con 1 litro de agua, y 20 megabecquerel también para el fondo del fantoma, que el fondo del fantoma tiene un volumen de aproximadamente 10 litros, por lo tanto esto nos otorga un cociente de 10:1, que representa, la idea es que esto represente cuál es el cociente entre una lesión caliente, por ejemplo un nódulo pulmonar metabólico, y el mediastino. Como les dije, los 20 megabecquerel van directamente al fondo del fantoma, y el resto se diluye en este matraz de 1 litro, y luego se llenan las esferas. Las esferas, estos son los tamaños, van de 37 milímetros a 10 milímetros, y el fondo del fantoma, como lo pueden ver. Con respecto a la adquisición de imagen, este es un PET resonador de General Electric. También se puede hacer esta prueba en los PET resonancia, y se tiene que colocar el fantoma y centrarlos con los láser a la altura de la esfera, y lo más importante acá es tener un porcentaje de solapamiento que se utiliza en la práctica diaria, que generalmente va entre un 25 a un 30%. En este caso se solapan ese porcentaje en la esfera. Se programan 2 camillas de 10 minutos y se adquiere la imagen. Importante mencionarles que antes de la adquisición de imagen deben ser aplicadas todas las correcciones que tienen los equipos: la corrección por tiempo muerto, la corrección por normalización, por scatter, etc. Esto es importante, si no podemos tener sesgo en los resultados. Les quise poner también, esto es una publicación del EANM, de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, en la cual demuestra cómo afectan los valores de SUE o los resultados obtenidos, los parámetros de reconstrucción que uno utiliza, y tenemos en el eje Y los coeficientes de recuperación de contraste, y en el eje X el tamaño de la esfera. Entonces vamos a tener el resultado en función del tamaño de la esfera, y en líneas puntiagudas tenemos los rangos de tolerancia, que los vamos a ver más adelante. Este es un proceso que se podría decir que es iterativo, pero existen sugerencias en que la adquisición debe ser siempre adquirida con el máximo FOV disponible, con una matriz que puede llegar hasta los 256.
Y lo otro importante es que si es que existen los sistemas, la posibilidad de emplear tiempo de vuelo, que se utilice y que se utilice sin función dispersión de punto o PCF, porque esto puede provocar un artefacto de anillo propio de la utilización de PCF y que es más característico en las lesiones más pequeñas. Entonces, se iteran diferentes combinaciones de subset y tamaños de filtro, y se conoce también que el factor que tiene mayor implicancia en el SV termina siendo el tamaño del filtro gaussiano que uno utiliza. Por lo tanto, como sugerencia, se puede, por ejemplo, partir la adquisición con 2 iteraciones o 28 subconjuntos, con all pass, sin aplicación de filtro gaussiano, y después hacer las reconstrucciones que uno estime necesarias hasta ajustar los valores a los rangos de tolerancia. Acá están los valores tabulados. En la publicación del año 2010 de la NM, que es el guideline para FDG, se tabularon los resultados para los límites superiores e inferiores para los coeficientes de recuperación de contraste en función a su tamaño. Estos fueron modificados, y la primera como anuncio de esto fue en el Congreso en el Congreso en Düsseldorf, en Alemania, en el Congreso de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, el año 2018, y surge la idea de poder validar y poder adaptar estos valores de recuperación de contraste en base a las nuevas tecnologías. ¿Y cuáles serían las nuevas tecnologías? El PET resonancia y la utilización de tiempo de vuelo. Por lo tanto, se ajustan estos valores y se incluye también cuáles serían los límites para el empleo y la utilización de SV-PIC. Les quise poner también esta publicación, que en el fondo es como el sostén y la validación de los valores estipulado en el año 2018 por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, y se titula La viabilidad de la armonización en los sistemas PET-CT o State of the Art de última generación. El objetivo, como les mencioné, es evaluar la viabilidad de armonizar los sistemas PET-CT con nuevas tecnologías, y para esto se evaluaron muchas reconstrucciones distintas en 4 sistemas PET-CT de las marcas más conocidas, que son Siemens y Philips, con el fantoma de calidad de imagen que ya se los mostré. Y la conclusión es que sí era posible armonizar los sistemas PET-CT de nuevas tecnologías en diferentes proveedores, y que el SV-PIC puede ser una alternativa de medición en lesiones pequeñas, ya que, como lo vimos en el primer cuadro, otorga mayor resistencia o vulnerabilidad a la fluctuación estadística o el ruido. Ahora, el primer paso para la reconstrucción de los parámetros de armonización, entonces, es encontrar la combinación de factores que permitan que los coeficientes de recuperación de contraste se encuentren dentro de los límites que corresponden a las líneas punteadas en el gráfico. Este es un caso del Biograph Flow, que también es de nuestro servicio en PositronMed, y en este caso el que más se ajustó fue el Construcción Ultra HD, que es como la marca, el nombre de fantasía para la utilización de tiempo de vuelo y PSF, y corresponde a 2 iteraciones, 21 subconjuntos y el filtro gaussiano de 7.6. Acá lo importante es poder determinar, porque uno lo puede graficar, pero es poder evaluar de manera más minuciosa cuál es el error que dista a los valores ideales, que sería el promedio de los límites superiores e inferiores. Luego que se encuentran los parámetros de reconstrucción y están armonizados, se encontró esta combinación, lo que se hace es
comprobar con la adquisición de 10 minutos que el coeficiente de variación del fondo en el Fantoma sea menor al 15%, y esto es para cumplir un criterio de calidad de imagen, que muchas veces este valor puede ser mayor y los valores de SUV que uno observa corre el riesgo de que no sean tan reales. Entonces, si es que con esta combinación el coeficiente de variación de fondo en el Fantoma es menor al 15%, estaríamos ok con el paso 2. Y ahora, ¿cómo se hace el análisis de los datos? Se sugiere hacer void automático basado en isocontorno para la obtención de los valores de SUV para cada esfera. Y en el fondo del Fantoma, ya vamos a ver cómo lo hacemos en el fondo del Fantoma, que tiene una variación. Esto está descrito en el guideline del año 2010 de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear. Una vez obtenidos los valores de SUV, estos son los datos tabulados en ese año, que fueron en 2010, sin la inclusión de nuevas tecnologías. Entonces existen los valores mínimos y máximos para cada esfera, los coeficientes de recuperación, y se va a calcular de acuerdo a la utilización de acuerdo a qué tipo de SUV se utilice en la institución, pero lo ideal es siempre tener todos los valores dentro de los rangos de tolerancia. Para el caso del coeficiente de recuperación de contraste min, que sería utilizando el SUV min, lo que se debe ajustar es el umbral adaptativo, que lo ideal sea que esté en un 50%. Entonces el cálculo que se va a hacer es el valor obtenido del SUV min versus el SUV teórico o el SUV real. Y ese valor es el que tiene que estar dentro de estos parámetros mínimos y máximos. Para el caso del SUV Max, la diferencia es que el SUV Max, el umbral adaptativo no es un 50%, sino que un 41%. Entonces es importante ajustar este valor y obtener para cada esfera los valores de SUV Max y obtener el coeficiente de recuperación de contraste para cada una de ellas. Ahora les había dicho que vamos a ver qué pasa con el fondo del Fantoma. Hay una publicación, las formas son distintas, pero yo diría que la más certera y respaldada por la ANM, quien crea este protocolo, es generar 3 ROI rectangulares de 900 milímetros cuadrados en 3 planos axiales, y esto va a ser el coeficiente de variación de ruido va a ser el promedio de estas mediciones, que serían 3 ROIs, y se va a calcular con la desviación estándar y dividido el SUV min. Esto también se puede calcular en unidades de concentración de actividad, siempre y cuando las unidades de las esferas también se obtengan de esa forma. Les quise poner a modo de ejemplo también, estos son datos reales de un equipo en General Electric, en la cual para la determinación del tiempo mínimo por camilla, lo que se hace es adquirir nuevamente el Fantoma, o lo que se puede hacer también es, en modo lista, reconstruir en tiempos menores y hacer un decremento del tiempo en 30 segundos hasta llegar al tiempo mínimo, que pueden ser 30 segundos. Y bueno, se puede apreciar cómo la calidad de imagen se ve afectada por el ruido, por la variación estadística que implica tener al disminuir el tiempo de adquisición. Y en el caso de este equipo, el de PET-CTG, que tiene cristales de VGO, el tiempo que dio con un coeficiente de variación de fondo, el 15%, fue de 2,04 minutos por camilla, que corresponde al punto rojo en el gráfico. No sé si tienen alguna pregunta, es harta información. Antes de seguir. ¿Ninguna pregunta? No, todo bien. Ok, estamos bien, Ana.
Estamos bien Continuamos. acá, sí. De mi parte estamos bien, es un tema nuevo, así que te voy a hacer preguntas al final. Para mí es un tema nuevo, así que te voy a hacer preguntas al final. Perfecto. Continuemos. Entonces, ya obteniendo el tiempo mínimo de acuerdo al protocolo de armonización, les quise poner esta publicación en la cual utiliza este protocolo, pero a la vez se une a la publicación 2.0 del ENM, en la cual establece una dosis de acuerdo al tiempo mínimo, pero paciente específico, ya que va a considerar el peso del paciente. Y tenemos los mismos pasos que hemos conversado hasta el momento, que son la preparación del fantoma, luego la adquisición, la reconstrucción de imagen, y acá es donde está la pausa. Si es que los parámetros de reconstrucción se ajustan a los límites, continuamos al paso 4, y si es que no, tiene que existir este proceso iterativo que les mencioné. Si es que son compatibles con los límites de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, procedemos a la obtención del coeficiente de variación de fondo a través de esta adquisición del fantoma en tiempos menores, y se deriva el tiempo mínimo y se obtiene el tiempo mínimo. Una vez obtenido el tiempo mínimo, que también olvidé comentarles, pero también hay que verificar, una vez obtenido el tiempo mínimo, volver a obtener las medidas de recuperación de contraste para max, para min o para peak, y verificar si cumplen. Si no cumplen, significa que este tiempo mínimo es muy grotesco o es muy exagerado, y hay que darle más tiempo para tener mayor estadística y permitir que cumplan con los parámetros, con los límites. Y luego vamos a obtener, este es el paso 8, producto con el tiempo, cuando un paciente de 75 kilos y la actividad de referencia, que son 37 megabecquerel. Entonces la ventaja de esto es que nos permite tener la actividad por kilo de peso, pero a su vez obtenida del tiempo mínimo de este protocolo, de esta prueba. Les quise poner a modo de ejemplo un trabajo que hicimos en POSIRONMED del año 2019, que se presentó en el Congreso en Barcelona, y la idea fue poder aplicar este protocolo de armonización cuantitativa, ya que en ese entonces teníamos dos Biograph Siemens, uno el MCT 20 y otro el MCT Flow. Actualmente tenemos el Biograph Vision, y este trabajo se está haciendo con este equipo. Y también la aplicación de una herramienta que tiene Singovia, que se llama EQ-Filter, a lo mejor algunos lo conocen, que lo que hace es poder permitir, a través de la adquisición con All-Pass, ir incrementando este filtro gaussiano y poder valorar los resultados que necesitamos valorar. Luego de hacer la armonización, se validó los resultados en el protocolo de Whole-Body FDG con Fluor 18. Esto fue lo que les comenté, la idea es ver y la evaluación de los parámetros de reconstrucción en ambos equipos, porque sucede cuando existen centros que tienen uno o más de un equipo, en que por ejemplo un día el equipo falla y hay que hacer los pacientes en el otro equipo, y este paciente puede tener estudios anteriores en el equipo que falló. Entonces tiene que haber ahí una consideración de la variación de SUV que pueden tener al momento de interpretar las lesiones los médicos. En este caso, a modo de ejemplo, se evaluó y se aplicó los parámetros de reconstrucción después en 10 lesiones pulmonares. Lo bueno de hacer esta evaluación en lesiones pequeñas es justamente ver el impacto del volumen parcial y ver cómo va a afectar el SUV y poder disminuir esta sesgo o esta variación de valores en lesiones más pequeñas. Y esto ya se lo había mostrado recién, pero para el caso del Biograph Flow, el resultado que más se ajustó fue el de 2 iteraciones, 21 subset y un filtro gaussiano de 7.6, y también se probó con
filtro 6 y filtro 6.5. Y para el caso del importante que no les mencioné, las pruebas fueron realizadas en el Biograph Flow con tiempo de vuelo y PCF. La utilización de PCF, como les mencioné, tiende a producir más ruido en la imagen, por lo tanto es de esperar que el filtro gaussiano que se necesite para suavizar estos valores sea mayor, porque el ruido presente en la imagen va a ser mayor a que como si no se utilizara el PCF. Y en el Biograph MCT20 se utilizó reconstrucción iterativa más tiempo de vuelo sin la utilización de PCF, y en este caso la combinación que más se ajustó a los valores fue 2 iteraciones 21 subset y un filtro gaussiano de 6 milímetros. Y ahí vemos esta diferencia de 1.6 milímetros de un equipo versus el otro. Ahora en el Vision lo que se espera, el Vision es el PET digital que tiene SIM, no tiene fotomultiplicadores tradicionales y tiene un tamaño cristal menor, por lo tanto se espera que el equipo sí sea más sensible, y los resultados preliminares es que el filtro es muchísimo menor, de hecho se puede armonizar con All Pass sin la necesidad de utilizar filtro gaussiano, pero el filtro que más se ajusta es de 2 milímetros, utilizando la PCF. Y esto es lo que les mencioné del EQ Filter, que permite hacerlo en la herramienta de postproceso en la 5 vías, y uno la puede ir cambiando y modificando sin necesidad de estar en el equipo abriendo el protocolo y cambiando los parámetros de reconstrucción. Y tenemos aquí el valor, que también es bueno porque otorga de forma simultánea el valor de su Vmax, que en este caso fue de 14.22 para este nódulo pulmonar, y el Max EQ, que corresponde al valor que incorpora este nuevo filtro EQ Filter, y vemos cómo disminuyó el valor de SUV. Y les quise poner también, porque esta asociación europea está viendo qué pasa con los otros isótopos, porque el el Fluor 18 puede utilizarse este protocolo para PSMA, finalmente el isótopo es el mismo, pero sucede con el galio 68 que el rango de positrón es mayor, y esto trae como principal consecuencia en que la resolución espacial se va a ver afectada, por lo tanto, los parámetros de recuperación de contraste van a verse afectados y los límites tienen que adaptarse a estas mediciones obtenidas con galio 68. Y la primera, bueno, eso no se los puse, pero la conclusión de este estudio es que deben ser adaptados los parámetros tabulados para Fluor 18 para poder aplicarlos en otros isótopos, como es el caso del galio 68. Y acá les puse actualmente los países que cuentan con esta acreditación de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear a través de este protocolo de armonización cuantitativa. Y en América del Sur tenemos 2 casos en Argentina, que en Intecno, en Bariloche, y otro en Entre Ríos. Anteriormente estaban en el Centro de Diagnóstico Nuclear en Buenos Aires, y en Uruguay también existe, no sé si, la verdad es que no sé cuál es el PET que tiene esta acreditación, pero sí sé que es en Uruguay y en Brasil también. Y vemos como Europa, que son los creadores de este protocolo, está súper masificado y empleado esta acreditación. Y eso sería mi presentación. Y ahora abrimos el espacio para las preguntas y las dudas. Ana, muchísimas gracias por tu presentación. ¿Preferís dejar de compartir pantalla para que nos veamos entre todos, o preferís mantenerla por si hay que hacer una respuesta sobre ello? Yo la apago y nos vemos entre todos. Muy bien. Bueno, en principio, muchísimas gracias por tu tiempo y por la presentación. A mí me parece muy clara en mis limitaciones, que admito. No soy la persona más física de entre los tecnólogos, yo soy el más clínico en general, así que a mí me cuesta más estos temas.
pero sí reviste, sí comprendo y apoyo la importancia que esto reviste, pensaba en mi país. Entonces quería tu opinión acerca de, entiendo todo lo que tiene que ver con hacerlo y cómo está, pero el mapa final es genial, es decir, ¿por qué Europa lo tiene ampliamente diseminada esta armonización y puesta y por qué apenas estamos empezando en otros lugares? Tu opinión como experto y que ha hecho este trabajo en su propio lugar de trabajo. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son las ventajas de tenerlo, de hacerlo? Además de si tenés dos equipos en el mismo centro, ¿no? Que eso es muy poco Sí, es probable. un ejemplo súper claro y yo creo que la importancia es cada vez tenemos más indicaciones de este examen y cada vez existen más PET-CT en las regiones y en las ciudades y sucede que se crean estudios que son multicéntricos y también los pacientes son derivados entre un centro y otro y sería un escenario bastante ideal el que todo el centro pudiera tener estos protocolos de armonización, cosa que si es que reciben algún paciente de otro estudio puedan aplicar este set de combinaciones de parámetros de reconstrucción y evitar la variabilidad de los resultados de SV. Sí, claro. A mí me pareció tan claro cuando dijiste se te rompe el equipo, tenés que adquirir en otro, o tenés, en Argentina existen convenios interinstitucionales donde el paciente es derivado o lo que fuere, eh, está contemplado eso, por cercanía de centros, bueno, diferentes cuestiones, y yo decía, claro, después el seguimiento de ese paciente, de esa lesión de ese paciente, es muy complejo si no tenemos hecho esta armonización, ¿no? Este procedimiento. Perdón, Ana, pero no te estamos viendo porque la última parte la diste con la cámara prendida y ahora se apagó. Ahí está, ahora sí te vemos. Gracias. Teníamos una pregunta en el chat. Si alguien quiere hacerla por micrófono, por favor lo esperamos, que abra nomás el micrófono y consulte. Pero denme unos minutos que abro el chat, que no me quiere abrir. La leo, Mariano, si querés, que la tengo acá. Dale, por favor, si podés. Bueno, Ana, Amelia Cuervo te está haciendo dos preguntas. La primera es si podrías indicarnos el tiempo para lograr la armonización completa por un solo PET. El tiempo en la ejecución de los test. Amelia, si tú quieres responder tu pregunta, pero imagino que viene por ahí. ¿Siguen viendo mi presentación? ¿O... No. No, Ok, ok, ok. no, Ana, la saqué yo, perdón, la saqué yo. Amelia, de la ejecución. Sí, la ejecución yo creo que podría, si es que se hace considerando el equipo disponible para ella, hacerse en 6 horas, en mediodía, porque se tiene que hacer la calibración cruzada, que eso puede tardar 1 hora y media, puede tardar 1 hora dependiendo del equipo, y rellenar el fantoma. Yo creo que ese es el proceso que requiere más tiempo, dedicación y cuidado en que los 20 megabecquerel se diluyan de buena forma. Muchas veces pasa que la concentración, que la actividad en la esfera no queda del todo homogénea o diluida y uno se da cuenta de inmediato cuando va a obtener los valores que son valores que no corresponden y puede ser y puede verse reflejado por falta de homogenización del fantoma, que eso también requiere su tiempo. Luego el análisis de datos puede no hacerse el mismo día, eso son datos que quedan disponibles para poder hacerlos después, pero también yo creo que al ser un proceso iterativo, pues es variable lo que tarda. Muy bien. Y Amelia consultaba también, bueno, primero que se disculpa que no tiene micrófono y que sí, que definitivamente la consulta iba sobre la ejecución, ¿verdad? La otra consulta que tenía era cuáles serían los recursos mínimos necesarios desde un punto de vista de recursos humanos e insumos para poder lograr estas pruebas de armonización. El recurso principal es tener el fantoma de calidad de imagen, que no todos, en Chile, por ejemplo, creo que existen 2 centros, hace un tiempo solo nosotros lo teníamos, y bueno, tener la expertise y los conocimientos para poder interpretar los datos. Eso la verdad es que se puede hacer de manera asequible leyendo y estudiando y conociendo bien el protocolo y los técnicos, los tecnólogos médicos sí podrían hacerlo.
Sí, el fantoma no es menor, Ana, con los precios que tienen los fantomas, sí, son caros. Ese En- fantoma es bastante caro. sí, 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 lo sé. Nosotros, digamos, no estamos acostumbrados, al menos en mi país, hablo por Argentina, que los centros tengan toda la cantidad de fantomas que tienen que tener para trabajar esos aspectos, los aspectos de la correlación físico-médica, ¿no? Que a veces se deja medio de lado entre los valores del SUV, los valores de armonización, los valores necesarios para, bueno, entre contexturas de pacientes o todo ese proceso para luego transformarlo en una imagen médica más reportable, más real, bueno, y es caro, entonces. Y nos pregunta Amelia también, que lo vi ahí, si el JSAC podría hacerlo, si con el JSAC podría lograr esto. Yo sé que existen parámetros de recuperación de contraste para el fantoma JSAC, pero no sería a través de este protocolo de armonización de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, pero sí existen parámetros tabulados para el fantoma JSAC. De hecho, de esa forma se hace en gamma cámara, en SPEC. Esa era mi próxima pregunta. ¿Armonizamos en SPEC? ¿Hacemos esto? Yo creo que también sería ideal, mientras más precisos sean los valores que se obtienen, es mejor, pero no todos los equipos tienen la posibilidad de otorgar unidades cuantitativas en SPEC. Ahora Siemens tiene Inteva, yo creo que General Electric también tiene la tecnología de poder calibrar y hacer la calibración cruzada con la gamma cámara a través de una fuente de cobalto. Se obtienen estos factores y se podrían otorgar unidades de concentraciones de actividad en el SPEC, que eso sería ideal, por ejemplo, para dosimetría. Y pensaba en eso, digo, la utilidad final en el SPEC está más acotada porque no estamos acostumbrados a ese valor cuantitativo del cual nos aferramos al inicio, en los inicios del PET, donde el SV parecía que definía al paciente y luego con el tiempo, bueno, descubrimos que tenía sus bemoles, todos los que has mencionado, y en el SPEC no estamos tan acostumbrados, si bien hace unos años ya Siemens sacó ese valor. Eh, por eso venía mi consulta. Bien, ¿tenemos a alguien más, Isma? ¿Alguien que nos haya hecho alguna consulta o que haya dejado algún mensaje para Ana? No, están felicitando a Ana como experta, como expositora de esta excelente presentación, que también suscribo las palabras iniciales de Mariano y del auditorio. No sé si Nicolás, como coordinador de este evento por el Comité Tecnólogo, tiene alguna consulta en particular para la experta de esta oportunidad, o si algún otro participante quiere abrir micrófonos o escribir por chat. Si no, estaríamos licenciando a Ana, que tiene otras actividades académicas a continuación. Igual lo bueno es que están todos acá, los demás que tienen que estar en la reunión con ella. Exacto. Amaral, bienvenido, doctor, gracias. Al doctor Muchas Fernández gracias. también por ahí. Muchas caras conocidas, sí. Sí, sí, Bueno, muchas gracias. siguen el doctor René Fernández, está felicitando, Ulises Berry también desde México está felicitando, etcétera. Hay muchas felicitaciones que van entrando. Bueno, desde mi Muchas lugar, gracias. Romina, si vos querés decir algo más, algún cierre en particular, si no, te estaremos contactando para preguntarte cómo armonizar nuestros PET. Será nuestro próximo paso. Quería saber en Uruguay si es que está con esta acreditación el PET en Cudimo o en otro lugar, porque no sabía que contaban con esta acreditación. Yo Isma, ¿tú desconozco. sabes? Isma, Nico, Nico, yo no lo sé. Corregime, Isma, creo que se estaba trabajando en esa acreditación justamente, es algo en el que viene trabajando. Nosotros tenemos en CUDIM un equipo de dos físicos médicos que, Estoy acá, sí. que Ahí vienen está. trabajando ya desde hace un Que buen hable tiempo. el que sea, el que sabe. es verdad que está uno de ¿Quién los anda por ahí? físicos, Enrique Cuña. Ah, Enrique, bien. Hola, buenas noches. Disculpe que no tengo la cámara, pero sí, efectivamente en el CUDIM tenemos tres equipos PET-CT y actualmente contamos con la acreditación para uno de esos, que es el Discovery 690. Ajá. Muy bien.
Bueno, y es verdad que también se está trabajando, como decía Nicolás y estaba explicando Enrique, también en el tema de la adquisición y la elaboración de algunos fantomas que no pudieron ser adquiridos. Así que eso también sabemos que el equipo de médicos está trabajando en ello. Sí. Bueno, siguen llegando felicitaciones del doctor Amaral, de Vianet Guerra. No sé, Nicolás, si querés desde el punto de vista del Comité de Tecnólogos hacer un cierre para la experta, mientras damos unos... Bueno, el tema de hoy, que como bien decía Mariano, sin dudas es algo nuevo para muchos de nosotros. Creo que como principal conclusión, decir que supone un montón de desafíos para los que trabajamos en la medicina nuclear. Por un lado, con respecto a la última pregunta de Mariano sobre la armonización en SPEC, creo que de alguna manera pone de manifiesto la necesidad de seguir acortando la brecha entre lo que hemos dado a llamar de alguna manera la medicina nuclear tradicional y los estudios de PET. Seguimos teniendo un gran debe en la comparación cruzada de los distintos estudios, sobre todo porque tenemos pacientes que, como bien sabemos, en su batería de estudios clínicos llegan a realizarse un SPECT y luego devienen indefectiblemente en la realización de un PET. Entonces, eso sin lugar a dudas que nos compromete y nos debe ocupar en el próximo tiempo. Por otro lado, las dificultades que revisten este tema, como bien decían hace un ratito nada más, algo tan sencillo como la obtención de los fantomas. Nosotros en CUDIM, aquí en Uruguay, tenemos la suerte de contar con ellos, pero lamentablemente no es una realidad en esto que tantas veces hablamos de la disparidad que tenemos dentro de nuestro propio continente e incluso dentro de nuestros propios países, por lo cual sigue siendo necesario, y es otro de los desafíos, la necesidad de realizar trabajos y comparaciones multicéntricas, también porque, por ejemplo, nosotros aquí en Uruguay recibimos muchos pacientes del exterior, y eso sin lugar a dudas se asocia con tu primer pregunta, Mariano, y es la repercusión que tiene luego para el paciente en cuanto a su diagnóstico y para nosotros como personal médico en nuestra práctica clínica y en nuestra rutina diaria. Entonces, en este sentido, bueno, primero que nada agradecerte, Ana, por tu buena disposición en todo momento para acercarnos esta nueva realidad, para compartir con nosotros tu experiencia en la materia, y al resto agradecerle también su presencia y plantearnos, como les decía recién, estos objetivos que sin lugar a dudas nos comprometen, nos ocupan y que son tan necesarios para el desempeño de nuestra disciplina. Gracias a todos, es un gusto como siempre contar con todos Gracias a ustedes, ustedes. y como les he dicho en cada oportunidad que hemos tenido chance de reunirnos, el Comité de Tecnólogos está siempre abierto y a disposición para trabajar en estos menesteres. Gracias, chicos. Un Nos placer a vemos en todos. una próxima. Si Dios quiere, nos estaremos viendo la próxima. Les queríamos compartir simplemente para que sepan ya que está armado el próximo webinar, que es para el 28 de abril. Va a ser con el Comité de Radiofarmacia, y nos va a hablar el doctor Javier Giglio Barossi sobre la comparación entre galio 68 y flúor 68, la marcación de PSMA. Así que pronto les estará llegando las invitaciones y demás cuestiones. Pero bueno, queríamos avisarle que ya está pronta a salir la difusión de este nuevo webinar para el mes de abril. Así que sin más, los esperamos la próxima. Un saludo muy, muy grande. Nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos. Saludos.